Tengan muy buenos días, chicos y chicas de segundo año de bachillerato. Bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto saludarlos, como siempre. Qué bueno que ya estén por aquí. Ya vemos 102 personas conectadas y todavía siguen ingresando algunos, así que qué bueno que ya la mayoría está por acá. Ya estábamos, bueno, estoy leyendo sus saludos en el chat. Veo que la mayoría cada vez que ingresa saluda, a pesar de que estamos en la sala de espera. Los felicito por ser educados, ¿verdad? Por ese buen hábito de saludar. Yo sé que no puedo ir uno por uno respondiéndoles, pero sí estoy recibiendo las notificaciones y estoy viendo que hay saludos ahí en español, hay algunos en inglés, así que buenos días a todos y sean todos bienvenidos a esta clase. Espero que todos estén muy bien, que estén ya listos para esta clase y también, ¿por qué no decirlo? Ya casi se llega la hora del almuercito, ya estamos prácticamente, esta es de las últimas clases que tenemos durante el día. Ya después del almuerzo vamos a una clase y se acaba la jornada. Así que qué bueno que ya estén por acá. Vamos a dar inicio a la jornada de clase de este día. Ahorita todavía siguen ingresando algunos compañeros. Ya vemos prácticamente 107 personas conectadas. Así que, bueno, qué bueno que ya están acá. La agenda para el día de hoy se las presento. Tenemos ahí en primer lugar, la presentación del contenido. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Si ustedes recuerdan, las clases anteriores hemos estado trabajando en cuanto a las generalidades de las culturas precolombinas, ¿verdad? Hemos visto la parte contextual, si lo queremos llamar así. Hoy vamos a hablar ya un poco más específico de la literatura. Vamos a ver el indicador de logro, la reflexión. Vamos a escuchar la lectura mecánica, que este día le corresponde al representante de segundo C, al número 1 de segundo C, que es Daniel. Ya él está listo para cuando le llegue su momento de leer. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos, rapidito, ¿verdad? Corta, breve. La cosa es ir avanzando en la medida de lo posible para que nos quede tiempo del desarrollo del contenido y al final habrá un cierre y un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tuviese alguna pregunta sobre el tema o respecto, por ejemplo, a la evaluación, no creo que haya dudas respecto a la evaluación de mañana, ¿verdad? Ya yo les adelanté, la evaluación va a ser a la hora de la clase, en la plataforma del colegio. Ya les dije que son 30 preguntas de la obra y mañana mismo me envían la ficha de lectura. Si alguien tuviese la ficha de lectura ya terminada y quisiera enviarla hoy por la tarde, ya para salir, digamos que de esa responsabilidad, lo puede hacer. Se los digo porque recibí la pregunta de un estudiante que me decía si era obligatorio mandarla hasta mañana o si la tenía ya me la podía enviar. Pues si ya la tiene, dele, no le voy a quitar el impulso de enviarla. Así que si usted ya la tiene y la quiere mandar, la puede mandar. De acuerdo, no hay Señor, ningún problema. Dime. señor, una pregunta, y si digamos la terminamos en la noche, o la podemos mandar o hasta Sí, mañana. sí, sí, me la pueden mandar. Vaya, si ustedes la terminan, ponerla a las 9 de la noche, no hay ningún problema. Ustedes me la mandan. Lo que sí va a pasar es que no les voy a contestar en el momento, ¿verdad? Les voy a contestar hasta mañana en la tarde que las revise todas, pero si la quieren mandar, mándela. Siempre al correo. Ahí estoy viendo en el chat las preguntas, siempre a mi correo electrónico y ahí yo voy a revisarlas y les voy a responder cuando yo ya las haya leído, cuando ya las haya revisado. Así que ¿hasta qué hora la podemos mandar mañana? Hasta las 12. Vienen todo el día. No les voy a poner una hora fija porque sé que tienen algunas otras responsabilidades, así que me la mandan mañana durante todo el día. Lo más probable es que yo las revise hasta pasado mañana, ¿sí? Ya dando un margen o un lapso para que cuando yo abra mi correo pasado mañana, yo ya voy a tener los 116 correos de fichas de lectura de cada uno de ustedes. Así que mañana tienen todo el día. No les voy a poner digamos que hasta las 7, hasta las 5, hasta las, no, todo el día hasta las 12 tienen para mandar, siendo responsables, ¿verdad? Yo sé que algunos me la van a mandar hoy, así que no hay ningún problema. Si me la mandan hoy, dele, no le va a afectar en nada, al contrario, mejor así ya se despreocupa de eso. Bien, el contenido de hoy entonces, características de la literatura precolombina. Hoy sí vamos a empezar ya a hablar más específico de la literatura. Vamos a ver algunos elementos ya un poco más acordes a lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Yo les decía que la parte contextual sí es importante porque nos da a nosotros un parámetro, nos da a nosotros una idea sobre en qué se fundamentó, quiera o no, también la literatura. Entonces hoy vamos a ver
esas características. Luego, bueno, tenemos acá el indicador de logro para el día de hoy, que es organiza con interés y buen gusto las características de la cultura precolombina. Aquí vamos a ver ya con mayor especificidad la literatura, y la reflexión de hoy dice: la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Probablemente ya la hayan visto en las publicaciones de Twitter de algunos compañeros, probablemente ya la discutieron en alguna otra clase. Recuerden que nosotros tenemos los ejes temáticos, ¿verdad? Para la semana, y esta semana era el ser más para los demás. Entonces quiero escuchar una opinión, alguien que nos comparta su percepción sobre esta reflexión, sobre esta frase. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. ¿Será verdad eso? ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿quiero escuchar a alguien? ¿Alguna valiente o algún valiente que se anime a darnos su opinión? Habemos 110 conectados, así que creo que más de alguno puede decir yo. La opinión no tiene por qué ser tan extensa, ¿verdad? Con solo que diga algún ejemplo o su percepción es válido. Si no, me va a tocar elegirlo a mí, al azar. Va, me voy a ir a la lista, pues vamos a ver. Como hoy va la lectura mecánica, le toca a alguien de segundo C, entonces voy a elegir a alguien de segundo C para que vayamos en sintonía con la sección. Y como hoy es 17, vamos a ver si está Noelia. Creo que había tenido problemas en la clase de OPV con su conexión, pero no sé si Noelia está aquí. Noelia, ¿estás por acá? Y si no está Noelia, le va a ayudar Naomi Mendoza, vaya. Voy a tomar como asistencia de alguna de las dos. Naomi, ¿estás aquí? Si no, aunque sea en el chat, pueden escribirme, pero quiero escuchar o leer la opinión sobre la reflexión. Ah, si no está, voy a poner Naomi ni Noelia no estuvieron en mi clase. No, señora, sí estoy. Ah, vaya, perfecto. Y Noelia también está. Vaya, dale, pues, ¿qué opinas de la reflexión? Vamos a ver qué bonito escucharlos. Ajá, Naomi. Ya Voy, le dio pero... pena. No, Vaya, dale. lo voy a leer, lo voy a leer. Vaya. Que la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Ajá, vaya. Quiere decir que puedes vivir poquito tiempo, tipo, te morís a los 50, 60, pero lo que más importa no es el tiempo que viviste, sino lo que hiciste mientras viviste. Ujú. Y así. Muy bien, Porque vaya, ahí tenemos. no vale Perfecto. haber vivido un montón y no haber hecho nada bueno para tu vida. Correcto, vaya, muy bien, qué linda, gracias, hija. Ahí tenemos, de nada sirve entonces haber vivido mucho tiempo si no hicimos nada valioso tanto para nosotros como también para con los demás, ¿verdad? Quizá lo más importante, así como decía Naomi, es dejar huella en la vida de los demás. Pensemos, cuando yo me vaya de este mundo, cuando yo pues tenga que morir, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué cosas que yo hice por los demás se van a poder recordar o mantener en la mente de las demás personas? Entonces, así como escuchábamos a Naomi, no importa tanto el tiempo que vivamos, sino la calidad, la ayuda y las bendiciones que podamos nosotros también compartir con los demás. Así que les agradezco por la opinión. Gracias, Naomi, por la participación. Noelia también estaba por aquí. Aquí vi que escribió hola, así que las dos estuvieron presentes. Qué bueno, porque si no, yo iba a poner ahí no estuvieron en mi clase. Así voy a empezar a pasar asistencia yo de manera sorpresiva. Vaya, vamos a ver. Tenía una pregunta, Jessica, adelante, mientras yo paso a lo siguiente, que es la parte de la lectura. Te leo, Jessica. O no sé si vas a activar el micrófono, no hay problema. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la lectura? Para hacer la lectura mecánica, así como ahorita, tiene que ser un tiempo corto, quizá asumo que unos 3 minutos, porque no nos podemos extender demasiado. Ah, el control de lectura, el control de lectura. Vaya, mañana yo se los voy a dejar activado, como la clase la tenemos a la misma hora que hoy, de 11:05 a 11:50. Entonces yo se los voy a dejar activado de 11:05 a 12:05 para que tengan una hora reloj justo para hacerlo. Así que ya por eso justamente lo dejé para jueves, pensando que tenemos la hora del almuerzo. Yo sé que es hora sagrada, pero si tuvieran tiempo o si no les alcanza, van a tener hasta esa hora. Señor, Ajá.
¿Por qué son 30 preguntas? Son Porque, muchas. no, hombre, con que les quería poner 50, solo porque de verdad el tiempo no va a dar si les pongo muchas, pero no, las preguntas están fáciles. Miren, sinceramente, alguien que ha leído la obra va a poderla responder en el tiempo adecuado. Ahora, si alguien no ha leído y quiere que San Google le resuelva en el momento, ahí sí va a haber problema, porque hay algunas preguntas que definitivamente solo quien ha leído la obra las va a poder contestar. O si por lo menos vas a ver, hey, ya sé dónde está esto. Y si usa la obra, pues no hay problema. Si la tiene ahí, yo no voy a poder observar si la está usando o no. Vea, lo ideal es que no la utilice, pero si la llegara a tener y usted sabe dónde está y quiere corroborar su respuesta al momento de hacer la evaluación individual, así rapidito, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero sí, Guille, son 30 porque la obra está bastante extensa y la temática y las acciones y los personajes, hay un montón de cosas de donde puedo sacar, pero tampoco le voy a preguntar cosas tan rebuscadas, ¿verdad? Como dígame los nombres de todas las descendencias, no, hombre, tampoco, eso de la cuarta parte tampoco le voy a poner tanta cosa, así Ajá, lo que de los nombres es que está algo no, complicado. tampoco se preocupen, o sea, sí les voy a preguntar una Puix, Balanque, Xkik, obvio, ¿verdad? Eso se los tengo que preguntar. Iki Balam, Balam Kitse, pero ya ponernos a los nombres súper raros de personajes terciarios, eso no. Tampoco, ustedes ya Ya me me conocen que acordé. eso no voy a hacer tan Señor, así. Ajá. una pregunta. Y bueno, no sé, como ahora es como nueva, por decirlo así, la plataforma, ¿van a haber preguntas tipo que nosotras hay que escribir? ¿O Vaya, siempre van a ver A, B, C, fíjate D? que sí se pueden colocar, pero como son 30 preguntas, todas van a ser de opción múltiple. Esta vez todas van a ser de opción múltiple. Si ya para el examen o tal vez para el otro control de lectura, probablemente les ponga alguna pregunta de escribir o alguna pregunta de relacionar, pero las de mañana toditas son de opción múltiple. Todas. Gracias, señor. Vaya. Señor, ¿cuánto es que vale la ficha? Un La punto. ficha 1, sí, 1. Un punto. ¿A qué horas y dónde? No puedo creerlo. A la hora de la clase, o sea, a las 11:05 del día de mañana, y es en la plataforma del cole. La siguiente obra es Ollantay. ¿Cuántos personajes secundarios hay? Yo podría quizás decir que con unos 10, con 10 que coloquen está bien. Y principales, señor, serían Híjole. los 4 primeros hombres, una Pixbalanque, Ajá, también podría sacar 10. también 10. Sí. Uy. Se han sacado menos, no se preocupen. Ayer estábamos hablando con una compañera que eso es bastante personal. O sea, los personajes principales, si para usted X personaje fue de verdad súper relevante, mientras que otro para usted no lo fue, no se preocupe. O sea, yo no voy a ir con una lista de cotejo, me puso a este y no me lo puso, pero hay algunos que sí no pueden faltar. Vaya, ahí estoy viendo 6, está bien, 8 está bien, si alguien puso 7 está bien. 4 secundarios me parecen muy poquitos. Sí, muy poquitos. Creo que tendríamos que colocar por lo menos unos 4 sí, unos 4 más. Unos 4 más. Hay que describirlos, sí hay que describirlos, pero una descripción breve es una descripción de una línea, ¿sí? No es que me van a escribir, mire, me salieron 5 líneas de cada uno porque se les van a ir un montón de páginas, ¿sí? Es una descripción corta, no hay ningún problema. Señor, ¿y si se cae la página? No se va a caer, confiemos en que no se va a caer. Sobre todo porque no va a estar saturada. Mañana a esa hora, en teoría, solo están ustedes y en todo caso, si coincidiéramos con alguna otra, sería una sección, un grado más, pero no lo creo. No se va a Pero, caer. ¿y si en dado caso pasa, señor? ¿Qué haríamos, vaya? Ni modo va a tocar en la solo con info pasa, así con lengua se porta bien la plataforma, voy a confiar en que todo va a pasar bien, tengo una mente positiva. Pero si se cayera, no se preocupen, o sea, si se llegara a caer, tampoco vayan a colapsar. Lo que tendría que hacer es reprogramarlo para la tarde. Los señores de Cibal va a describir uno por uno, no, si los pusiste en general, describirlos en general, no hay problema. Señor, y Xkik sería tomada como secundaria, aunque no tuvo. Sí, fíjate que sí, porque es la mamá de los dos meros meros y además que las acciones que ella representa son bastante extrañas, bastante raras en algunos casos. ¿Verdad? De eso tengan por seguro que les voy a preguntar algo. De Xkik Señor, viene algo porque viene. Ok, gracias. Podremos regresar a las preguntas. Fíjate que realmente eso no lo he configurado yo. No sé si la plataforma dará la alternativa. Yo creería que no, creería, pero no estoy segura.
Juan, no estoy segura. Lo Señor. ideal sería que no, para mí sería chivo que vayan una y que no se puedan regresar, pero no sé. No sé si se podrá. Tendría que preguntarlo porque acuérdense que soy nueva yo también en la plataforma. Señor, Vaya, ajá, Guille. alguna pregunta con la relacionada a la obra. Es que no me acuerdo qué usaron Tepeo y Gucumats para hacer a los primeros criaturas. Los Los- primeros intentos de seres humanos. Ajá. No puedo. Vaya, alguien que nos dé la respuesta de eso. ¿Cuál fue el primer intento? ¿De qué hicieron los primeritos humanos? Bueno, Lodo y después madera. Ajá, correcto. madera. Muy bien. En algunas versiones dice barro, otros dicen lodo, pero la obra igual, la mía dice tierra y lodo. Así que esos fueron los primeros. Lodo aguado, tierra, correcto. Ahí tenemos la respuesta. Después madera, muy bien, Levi, perfecto. Y los meros, los que sí salieron buenos, ¿de qué eran? Vamos a ver. Maíz. De maíz, maíz, blanco y Amarillo amarillo. y blanco. Perfecto, ¡ey, qué bueno! Me llega, pues sí, estamos en sintonía. Vale, sí, vamos a escuchar la lectura, queremos escuchar a Daniel. Daniel, tu momento ha llegado, te dejo el micrófono. Buenos días, Buenos días, hijo, adelante. ahora va. Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, víboras, guardianes de los bejucos. Y dijeron los progenitores, solo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos. Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde. Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron creados los venados y las aves. Enseguida les repartieron sus moradas a los venados y a las aves. Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas. En el bosque os multiplicaréis, en 4 pies andaréis, y os sostendréis, y así como se dijo, así se hizo. Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores. Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Allí hallaréis vuestros nidos. Allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros para que hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos. De esta manera, los progenitores le dieron sus habitaciones a los animales en la tierra. Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, le fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y Formador y los progenitores: hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes. Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre, invocad, pues, a Huracán, Chipicaculja, Raxacalcuja, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el creador, el formador, los progenitores. Hablad, invocadnos, adoradnos, les dijeron. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres, solo chillaban, cacareaban y graznaban. No se manifestó la forma de su lenguaje y cada uno gritaba de manera diferente. Cuando el creador y el formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: no ha sido posible que ellos digan nuestros nombres, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre sí los progenitores. Muy bien, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por colaborarnos con la lectura. Y ahí, después de eso, ya sabemos qué pasó con los animalitos, ¿verdad? Porque no pudieron ser capaces de decirles sus nombres y de adorarles como ellos querían, ¿verdad? Entonces eso no tuvo consecuencias positivas y ahora por eso nos comemos el pollito, la carnita y todo lo demás, ¿verdad? Vamos a ver, Fátima, ¿tenías una pregunta? Sí, señor, una pregunta. ¿A qué Dime. movimiento literario pertenece la obra? Vaya, ahí van a colocar como movimiento literatura precolombina, hija. O literatura prehispánica, o cualquiera de los dos términos estaría bien. Vaya, veamos. Ahí Gracias. tenemos, por nada, hija, ya sabes. Vaya, aquí tenemos entonces detección de saberes previos,
Esto es breve. ¿Han escuchado hablar de la literatura precolombina y qué obras o muestras precolombinas conocen o han escuchado mencionar? Vamos a ver, obviamente creo que todo mundo se nos viene a la mente la obra que estamos leyendo, que claramente es una muestra de literatura precolombina. ¿Alguien conoce o ha escuchado hablar de otra obra que sea precolombina o ha escuchado hablar de algún rasgo característico o sabe algo de la literatura precolombina? ¿O le damos a veces más importancia a los textos de otros lados y no a lo nuestro realmente, ¿verdad? Creo que suele pasar, pero estoy viendo el chat si alguien quiere escribir alguna de las respuestas a estas dos preguntas o si alguien quiere activar su micrófono y responder alguna de las dos o compartir con nosotros algo que conozca de este tema o no mucho. No tenemos quizás muchas bases. Solo el Popol Vuh se nos viene a la mente, que obviamente es la que tenemos más fresca, y Ollantay en todo caso, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos una opinión y creo que es bastante válida. Están colocando, son más chivas las de otros lados. Por ejemplo, si comparamos el clasicismo, ¿verdad? Hablamos de Grecia, Roma, los dioses de la mitología griega, etcétera, pero no estamos muy alejados. En realidad, lo nuestro también es bonito. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados y como que ya estamos más en sintonía con lo de otros lados, pero también son chivas las de aquí. Ya te vas a fijar que te van a gustar las demás. Vaya, aquí estoy leyendo. Mónica menciona el Chilam Balam, definitivamente. Daniel menciona el Rabinal Achí. Vaya, esos son muestras o son ejemplos de literatura o muestras de literatura precolombina. Muchas gracias, muy bien Mónica y Daniel por haber colocado su aporte. Ya van a ver que lo que acaban de colocar ustedes ya lo vamos a mencionar, así que están bastante acertados, bastante acordes con lo que vamos a ver este día. Algunos tenemos una idea, otros no tenemos mucha idea, pero no se preocupen, que si ahorita no sabemos mucho, la idea de este tema es que podamos conocer un poco más y aumentar nuestro acervo cultural, nuestro conocimiento literario en estas áreas. Lo último que habíamos visto y en lo que nos habíamos quedado en las clases anteriores era en conocer las generalidades de la literatura, bueno, de la cultura, perdón, precolombina en general, y quedamos en que las principales civilizaciones fueron tres, la Inca, la Maya y la Azteca, y que son las que a nosotros el programa del ministerio nos pide estudiar con mayor detenimiento. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas por separado y vamos a darnos cuenta también después de algunos rasgos más específicos. Lo primero que voy a compartir con ustedes son algunas generalidades de la literatura precolombina. Aclaro, estas características, bueno, para comenzar la información está en la guía de la semana, ¿sí? No tienen por qué preocuparse por ir copiando todito. Si quieren tomar algún apunte está bien, pero no se estrese queriendo anotarlo todo porque se van a estresar, les va a doler la mano y yo voy a pasar rápido y se van a quedar. Entonces, si usted anote alguna idea, alguna palabra, alguna frase, pero lo demás, la teoría completita está pues en la guía. Dentro de la literatura precolombina en general, tenemos, lo primero es que ellos, independientemente de cuál cultura fuera, Inca, Maya o Azteca, consideraban la escritura como un arte. Ahora, este tipo de arte ellos lo usaban para relatar o para dar a conocer muchas cosas. Por ejemplo, el paso de los días, a eso nos referimos, narrar sus aventuras, sus vivencias, sus formas de vida y de relación con los demás, narrar el pasado, ¿por qué no decirlo? El cómo surgió o cómo gracias a los dioses se creó de la nada, del caos, las montañas, la tierra, los seres humanos. Las hazañas de los reyes, que en este caso ya sabemos que había una jerarquía social también bien marcada, predecir el futuro, comunicarse con los dioses. La literatura se consideraba un arte y podía plasmar todas estas cosas, y por esa razón es que cumplió distintas finalidades. Estas finalidades podían ser estéticas, religiosas, históricas, organizativas, proféticas, ceremoniales, didácticas. ¿De qué depende la finalidad o de qué depende el objetivo? Pues obviamente depende de lo que estaban narrando, de lo que estaban contando o de lo que estaban intentando reflejar en estos textos. Cuando hablamos de finalidad didáctica nos referimos a que el objetivo era enseñar, ¿verdad? Transmitir una enseñanza a las siguientes generaciones. Ahora, en el caso de esta literatura, estuvo fuertemente influenciada por la forma de vida y el contacto diario con la naturaleza.
Ya las clases anteriores dijimos que a lo largo de la evolución o a lo largo de la manera en la que estas culturas precolombinas vinieron avanzando, desde ser nómadas hasta buscar asentamientos fijos, hasta convertir la agricultura en su modo de producción más amplio, obviamente la literatura estuvo influenciada por eso. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar incluso que en el caso del Popol Vuh, los hombres que funcionaron, los hombres que adoraron, los hombres buenos, digamos, la prueba ya que resultó ser perfecta fueron los de maíz? Entonces podemos ver claro que la forma de vida, que la naturaleza está directamente marcada o relacionada con lo que la literatura cuenta. Ahora, a través de la literatura expresaban su pensamiento y su visión de mundo. La cosmogonía de los pueblos precolombinos estaba reflejada en los textos. Podemos observar ahí en el caso de la obra El Popol Vuh, que es la que tenemos ahorita en lecturas, ¿verdad? Podemos ver cómo es que mencionan a los dioses, con qué vehemencia o con qué respeto se habla de ellos y con qué desprecio hasta cierto punto se manejan las personas o los seres que son creídos o diosos o que se creen dioses cuando en realidad no lo son. Entonces, algunos textos tienen algunos estilos diferentes. Por ejemplo, algunos son como oraciones o plegarias dirigidas a los dioses, otros simple y sencillamente van registrando los días, la relación entre cada uno de ellos, la relación entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro. Entonces, esta relación está bien clara y está marcada por cada una de las creencias o de las tradiciones o de las formas culturales que tenían arraigadas cada una de ellas. Pero en términos generales, toda la literatura precolombina cumple con estas características. La lírica, porque también cultivaron lírica, quizás ellos no manejaron el término, este va a ser épico, este va a ser lírico, este va a ser dramático, pero ahora nosotros podemos denotar o podemos saber que ellos también dedicaron tiempo o elaboraron textos líricos o crearon composiciones líricas, y esta nació y se desarrolló junto con la música. He ahí entonces, si ustedes están viendo las imágenes que yo les pongo, yo siempre se las coloco para que ustedes vayan viendo y se imaginen las cosas, ¿sí? Para que me escuchen, pero que también observen en las imágenes. Vaya, por ejemplo, ahí podemos darnos cuenta que están adorando, que están expresando quizás agradecimiento, o están diciendo poemas, o están diciendo cantos o himnos, pero lo relacionan con la música, o sea que tienen, digamos que alguna razón de ser de un ritual, porque, por no decirlo de otra manera. Entonces muestran respeto por lo sagrado, sus divinidades para ellos eran lo máximo, ¿verdad? Que formaron el cielo, que formaron la tierra, que formaron los animales, que formaron los seres humanos. Ellos adoraban y ellos respetaban y veneraban a sus dioses, y eso era digno de respeto y se veía marcado en la literatura. No vamos a irnos lejos, ya ustedes leyeron el Popol Vuh y está bien claro ese respeto por esa divinidad, ¿verdad? O por esas divinidades. Y lo ofrecían a los dioses no solamente por respeto y admiración, sino que también por pedir el favor de ellos, ¿sí? Por pedir una vida larga, por pedir bendiciones, por pedir salud, alimento, buenas cosechas, felicidad. Entonces, ellos sabían que sus dioses tenían que ver con la naturaleza, y si querían, por ejemplo, que sus cultivos fueran buenos, que lloviera, que no hubiera dificultades o que no hubieran sequías, entonces ellos era una forma de tener agradados a sus dioses. Así como lo hacemos nosotros ahora, nosotros creemos en un Dios, nosotros oramos, le pedimos a Dios, le damos las gracias, entonces queremos recibir de él cierto beneficio, queremos recibir de él ciertas bendiciones. En el caso de ellos no están alejados de la realidad que nosotros vivimos ahora, simple y sencillamente que eran politeístas, ellos tenían muchos dioses, pero esos dioses tenían relaciones o relación con la naturaleza. Entonces, estas son generalidades, y si se fijan, no está nada complicado el entender este tipo de temáticas. Ahora, algo que es bien particular y que no lo puedo dejar de mencionar es que la literatura precolombina se conservó mediante la tradición oral. La mayor parte de textos o la mayor parte de creaciones precolombinas fueron de tradición oral, por obvias razones, porque ellos no tenían un sistema de escritura
como el que tenemos nosotros, ¿verdad? No tenían una escritura alfabética como la conocemos ahora, entonces se fueron por la tradición oral o por modos de expresión alternativos a la escritura. ¿Qué quiere decir? La parte de los jeroglíficos, la parte de hacer dibujitos que representaran cosas. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, esta imagen que está aquí en la parte de abajo, estos se llaman quipus y eran una forma de comunicación, ¿por qué no decirlo?, de los incas. Eran, ¿qué? Pedazos de lana o de pita, si lo queremos llamar así, de distintos colores y con nudos. Y ahí, o mediante esa forma, ellos hacían conteos, hacían cálculos o transmitían información. Ahora uno puede preguntar si cómo hacían esto. En realidad no tengo yo una respuesta específica para decirles qué representaba cada color o qué representaba cada nudo, pero lo que sí se sabe es que los quipus fueron una forma de comunicación para los incas. Entonces, estos métodos alternativos que ellos buscaron era porque no tenían en sí un sistema de escritura específico y formal como el que nosotros tenemos. Ahora, cuando ya llega la parte de la colonización, la parte de la conquista, la parte de la colonia, hay algunos indígenas que aprenden el alfabeto castellano, que aprenden a leer, que aprenden a escribir y lo utilizaron para escribir o volcar en un texto lo que en algún momento habían escuchado. Entonces también es de reconocer ese mérito. Y otros, pues lo que sucede es que encuentran los códices o encuentran los textos o las formas de escritura alternativa y son los propios españoles, los propios colonizadores los que se encargan de volcarla, traducirla y reescribirla. Entonces, por esa razón es que algunas muestras se conservan, pero probablemente hay muchísima literatura precolombina que se perdió porque solo se manejaba en tradición oral, falleció la persona que la sabía o las personas que lo sabían y ¿quién lo documentó? Nadie. O simple y sencillamente quememos todo esto, ¿verdad? Quememos todo esto de una religión politeísta, de este conjunto de personas que solo creen en otros dioses que no es el nuestro, el único y el verdadero. Y entonces, ¿qué pasa con esas muestras? Se perdieron. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos la parte de la conquista y la colonia. Pero a lo que yo voy es que las generalidades de la literatura precolombina nos indican o nos muestran que la tradición oral fue el mayor método utilizado para transmitir la literatura, se pasó de generación en generación, lastimosamente no todos pudieron escribirlo, así como ya se los menciono que algunos indígenas sí lo aprendieron, sí aprendieron a leer, se aprendieron a escribir y sí lograron hacerlo, tal vez no de una manera, wow, qué redacción, qué ortografía, ¿verdad? ¿Qué técnicas narrativas utilizó? No, probablemente no, es claro, pero por lo menos hubo un vestigio, hubo algo que quedara como una muestra que ha llegado hasta nuestros días y tenemos algunas muestras de ella, ¿verdad? Que son las literaturas o son las obras que estamos leyendo, las que vamos a mencionar, las que mencionaba Mónica, la que mencionaba Daniel en la detección de saberes previos, que son muestras que han quedado hasta nuestros días. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta ya de manera individual, si queremos ver de manera específica cada una de las culturas, lo vamos a ver. Yo les he colocado en la primera, aquí dice cultura maya, les he colocado alguna información sobre la cultura maya, no porque no lo sepamos, sino que para entrar más o menos en sintonía o en materia de qué hicieron o cuál fue la manera de la cultura en sí, porque no hemos hablado por separado de cada cultura. En el caso de la cultura maya, aquí tenemos la ubicación geográfica específica de ellos. Estamos hablando del área mesoamericana, ¿verdad? Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y algunos estados mexicanos que son Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. Esto no se los voy a preguntar en un examen, o sea, no les voy a decir menciónenme todos los lugares específicos. No, esto es para que usted se ubique más o menos dónde está o dónde se asentó, dónde se desarrolló la cultura maya. Ellos no constituyeron un solo estado, sino que organizaron varias ciudades-estados independientes. Esa fue la organización que ellos como decisión tomaron y desarrollaron muchas ciencias, ¿sí? De manera empírica podríamos decirlo para nosotros, pero en realidad sí fue un avance bastante grande en matemáticas, en astronomía, en arquitectura, en ingeniería y además crearon calendarios, crearon la escritura jeroglífica, era lo que yo les decía, son métodos de escritura, son métodos de expresión y predecían eclipses. Y cuando los conquistadores llegaron a la civilización maya ya no existía. Esto es un dato bien curioso y bastante interesante porque algunos
podríamos pensar que todas las culturas precolombinas se enfrentaron de lleno a los españoles cuando llegaron, pero da la casualidad o resulta que cuando los españoles llegan al territorio americano, la civilización maya no existía. Hay muchos o hay bastantes teorías, pero una de ellas es que tuvieron una gran sequía. Entonces, la sequía que llegó a los territorios donde estaban los mayas, pues les impidieron que sus cultivos pudieran llevarse a cabo, que la fertilidad de la tierra estuviera buena, que su maíz, que sus frijoles, que sus tomates llegaran, digamos que a reproducirse de manera adecuada, y se quedaron sin alimentos, se quedaron sin comercio, se quedaron sin nada, y por eso desaparecieron. Esa es la teoría más aceptada. Entonces, la civilización maya es la primera que desaparece. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado también todo lo que hicieron. Si observan esta imagen, por ejemplo, esta es una imagen hermosa de las formas que ellos crearon. A cualquiera de nosotros creo que nos daría gusto o quisiéramos, no sé si alguno de ustedes quizá ya fue a visitar a Guatemala, estas ruinas, o incluso, vaya, no nos vayamos tan lejos, en nuestro país, ya fueron a Tazumal, ya fuimos a Joya de Serén, ya conocimos algo. Entonces no es solo verlo como, los antiguos, los indios, y a veces lo decimos de manera despectiva, pero en realidad para ellos esto sí constituyó una súper obra de arte, ¿verdad? Y luego, en cuanto a la literatura, bueno, antes de eso les presento, fíjense que cuando estaba las excursiones que hacíamos antes, exacto, fuimos más de alguna vez a verlo. Estas dos imágenes se las dejé porque me llaman mucho la atención. Cuando yo estoy preparando una clase, si veo alguna imagen o algo que me llama la atención, que a ustedes también sé que les puede atraer o que los puede hacer recordar, observen estas máscaras, estas obras que estaban elaboradas en jade. Alguien que vea esto, por ejemplo, vean esta imagen de la derecha, esto es puro jade y están representando en este caso las caras de monarcas, en el caso de Pakal II y en el caso de Calakmul. Pero lo que más me interesa es que ustedes observen la forma, la perfección, la manera, y obviamente no tenían tantos recursos como hoy, ¿verdad? Que podríamos tener maquinaria para pulir, que tenemos cosas para dar brillos, que tenemos pegamento especial, que tenemos silicón de no sé qué. Estas son obras propiamente mayas. Obviamente no se conservan así tan hermosas, algún proceso de reestructuración o de limpieza han tenido, pero la base en sí o la forma de creación de estas cosas creo que es digno de admiración, ¿verdad? Y en cuanto a la literatura maya, ¿qué podemos rescatar? Creo que solo la maya vamos a alcanzar a ver, las otras dos las vamos a dejar para la otra clase. En cuanto a la literatura maya, tuvo su punto de esplendor o su máximo apogeo durante los siglos 4 al 9 después de Cristo, ya estamos hablando después de Cristo. Se desarrolla o utilizó mucho un lenguaje simbólico, o sea que el uso de símbolos, si bien es cierto, uno puede decir nombres, figuras literarias, ¿cómo se les va a ocurrir? Que no sabían o no manejaban esos nombres es una cosa muy distinta, pero el hecho de utilizar lenguaje simbólico está claramente marcado. Evocación de mitos cosmogónicos, el surgimiento del mundo, cómo eran los dioses creadores, de qué manera surgieron, de qué manera fueron los intentos, el orden en el que se realizaron las cosas. Prácticamente si vemos el Popol Vuh es un génesis, es el génesis de los mayas, es la forma en la que los mayas quichés veían o creían que había surgido. Luego hay varias obras. Dentro de las obras tenemos o se clasifican por la zona geográfica, porque los mayas ya vimos dónde se ubicaron, pero se clasifican en por ejemplo, maya yucateca, maya quiché y maya cachiquel, que son lugares específicos, pero no nos interesa quizás o no vamos a centrarnos tanto en cuál de todas es, sino que el ver los nombres, los libros del Chilam Balam, que son los que mencionan. En este caso de los libros del Chilam Balam, pues hay varios, ¿sí? Uno los unifica, los libros de Chilam Balam, pero está el Chilam Balam de Chamayel, el Chilam Balam de Maní, el Chilam Balam de Tizimil, que son nombres raros, pero que al final son libros y son muestras literarias. Entonces uno los unifica como los libros de Chilam Balam, pero son varios, ¿sí? Son varios ejemplares o son varias muestras dentro de esto. También tenemos la canción de la danza del arquero flechador, que es otra muestra bastante importante o bastante destacada de las obras maya yucatecas.
Tenemos las obras mayas quichés, que en este caso es el Popol Vuh, y el Rabi Nalachi, que también ya lo mencionaban, que bueno que ya tenían una idea, y tenemos las obras maya cachiquel, que se conserva uno que se llama Anales de los Cachiqueles. En este caso, cuando nos referimos a la palabra anales, es como una relación o como una cronología de hechos o de acciones que obviamente se van narrando en orden en el que sucedieron. Entonces, los cachiqueles era una especie de región, digamos, o una mini tribu o un mini conjunto de personas o una sociedad dentro del grupo maya gigante, ¿verdad? Entonces, así como nosotros que en el país tenemos departamentos, así lo podemos relacionar, ¿verdad? Que los mayas tenían hasta cierto punto algunas clasificaciones dentro del gran territorio en el que estaban. Y lo último, ya para terminar con la clase de hoy, es que también hay algunos códices. Los códices son textos que se conservan lastimosamente de los códices mayas no se conservan mucho, solamente hay 4. Tenemos el códice de Dresde, este códice, bueno, todos los códices estos están guardados en lugares específicos. En el caso del de Dresde está en Alemania, este códice de Dresde está en Alemania, el códice trocortesiano está en España, el códice peresiano está en París y el códice Glorier está en México. Entonces, esto a lo que voy es que quieras o no, si hay muestras, si hay rasgos que lastimosamente no hay muchos, pues eso definitivamente que es un poco triste porque las condiciones no se prestaron para que estas culturas precolombinas pudieran hacer una organización sistemática de sus textos, ¿sí? No había imprenta, no había incluso ni escritura, ni siquiera papel, ni siquiera lápiz, ni siquiera lapiceros. Ellos escribían sus códices en digamos que hojas o páginas que creaban, pero eran de árboles, eran de hojas, de amate, de eso creaban ellos sus propias, o en pieles de animales, o sea, eran métodos bastante distintos a los actuales, pero a lo que vamos es que literatura maya sí hubo y tuvo sus características. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí por cuestión de tiempo. En la próxima clase, antes de empezar el nuevo contenido, terminaríamos con el desarrollo o con el conocimiento más o menos de la literatura azteca y de la literatura inca, que también tuvo sus rasgos positivos y algunas cosas negativas desde la perspectiva de la eliminación de muchas evidencias literarias de ellos, pero que es bueno que las conozcamos. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta hasta el momento? O, bueno, aquí estoy viendo. Bien, perfecto. Entonces no hay preguntas. El día de mañana, recuerden, tenemos la evaluación. Concéntrense, no pierdan el tiempo. Si es posible que entren puntuales y no estén esperando a nadie, ni a su amigo, ni a su vecino, ni a nadie. Empiece el laboratorio y lo hace para que pueda salir bien. Yo confío en que van a sacar una muy buena nota. Así que gracias a todos, a los que se están despidiendo. Fue un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho. Hasta luego, buen provecho. Gracias, señor. Adiós, señor. Gracias, señor. Gracias. Cuídense. Adiós, señor. Gracias. Adiós. Gracias, señor. Gracias, Buen provecho. señor. Cuídense, buen provecho, hijos. Señor, Yo también los quiero mucho, Naomi. Hasta luego. Dime, Ie. mire, tengo una duda con eso de los códices. Ajá. Porque se supone que esos códices, o sea, son de los mayas que estaban aquí en América, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué están en Y- otros lugares? Ajá, porque están en Ajá. otros países allá en Europa. Vaya, fíjate, hijo, que acuérdate que nosotros, bueno, el territorio americano fue conquistado, ¿verdad? Fuimos invadidos por otras culturas y lo más lógico o lo que les salió más fácil a ellos fue, bueno, entonces nos vamos a llevar esto y lo vamos a conservar allá, porque fueron de los pocos que no quemaron, porque hubo muchos que, como el tema religión fue bastante fundamental, ¿verdad? El tema de Dios y la cruz es lo único importante, todos los demás dioses son basura, ¿verdad? Esa fue la perspectiva. Entonces, algunos decidieron, o en la gran mayoría de casos, decidieron llevárselos para conservarlos en otro lugar. Solo fue un método de conservación, hijo, o sea, casualmente fueron a parar hasta allá. Y hubo alguien que asumo que se encargó de decir, no, hombre, hay que mantenerlo resguardado en algún sitio y fueron a parar hasta allá. Es por eso, porque los que estaban aquí, que de verdad amaban, digamos, este tipo de cosas, pues fueron exterminados en su gran mayoría. Así que esa es la historia. Y los conquistadores querían, bueno, más que toda fuerza, meter aquí la religión de ellos. ¿Por qué que conservaron esos códices?
Vaya, lo que pasa es que Y no los quemaron todos. Ajá, vaya, fíjate que la cosa fue así, es que no todos eran malos, vaya, si nos ponemos en la perspectiva de ser malos, que vemos todos es que algunos españoles, incluso frailes o incluso personajes de la iglesia, no quisieron hacerles daño, o sea, ellos no querían ser tan radicales. Entonces hubo varios que incluso hay un señor que se llama, y lo vamos a ver después, Fray Bartolomé de las Casas, que él escribió un libro que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias, y él narra cómo es que fueron maltratados, humillados, que fueron destruidos completamente estas culturas. Entonces, él era español, pero no era malo. Entonces, hubo varios puntos de vista, siempre los extremos, los que digamos matemos, los quememos, y hubo más de alguno que dijo, no hombre, hay que ser un poco más tranquilos, hay formas civilizadas de hacer las cosas. Entonces, algunos de estos que no fueron tan radicales son los que decidieron conservar estas cosas y no quemarlas, si no, ni siquiera el Popol Vuh ni nada. Vaya, por ejemplo, ustedes leyeron Francisco Ximénez, él era español. Entonces, ¿cómo es que se le ocurrió o por qué él quiso conservar el Popol Vuh? Porque admiró y logró, digamos, discernir la capacidad de creación que habían tenido y por eso es que los conservó. Entonces, digamos que es cuestión de suerte, ya de voluntad de los españoles que quisieron conservarlos. Así que esa es la historia y... Sí. Ajá. Gracias. Vaya, hijos. Ahora sí, nos vemos. Gracias a los que se quedaron escuchando. Gracias, Cuídense, señor. hijos. Bueno, Adiós, señor. hasta luego, hijos. Gracias a ustedes. Bendiciones.